Siddhartha de Hermann Hesse. Primera parte, capítulo primero, el hijo del Brahman. Siddhartha, el agraciado hijo del Brahman, el joven halcón, creció junto a su amigo Govinda, al lado de la sombra de la casa, con el sol de la orilla del río, junto a las barcas, el umbrío del bosque de sauces y de higueras. El sol bronceaba sus hombros brillantes, al borde del río, en el baño, en las abluciones sagradas, en los sacrificios religiosos. La sombra se adentraba por sus negros ojos en el boscaje de mangos, en los juegos de los niños, en el canto de su madre, en los sacrificios religiosos, en las enseñanzas de su padre y sus maestros, en la conversación de los sabios. Con Govinda se entrenaba en las lides de la palabra, en el arte de la contemplación, de saber ensimismarse. Ya podía pronunciar quedamente el Om, la palabra por excelencia. Había conseguido decirlo en silencio, aspirando hacia adentro, aprendió a enunciarlo calladamente, aspirando hacia afuera, concentrando su alma y con la frente envuelta en el brillo de la inteligencia. Ya sabía entender el interior de su Atman indestructible en el mundo material. La alegría invadía el corazón de su padre al ver al hijo inteligente, con deseos de saber. Observaba cómo crecía en Siddhartha, un gran sabio y sacerdote, un príncipe entre los brahmanes. Una deliciosa sensación llenaba el pecho de su madre cuando le veía andar, sentarse y levantarse. Siddhartha, el fuerte, el hermoso, el que caminaba sobre piernas delgadas, el que saludaba con perfectos modales. El corazón de las hijas de los brahmanes rebosaba amor cuando Siddhartha paseaba por las callejuelas de la ciudad con la frente iluminada, con mirada real, con caderas estrechas. Pero Govinda era el que más amaba a Siddhartha, su amigo, el hijo del Brahman. Sentía afecto por la mirada de Siddhartha y por su cálida voz, gustaba de su manera de andar y de sus armoniosos movimientos, apreciaba todo lo que Siddhartha hacía y decía, pero lo que veneraba más era su inteligencia, sus altos pensamientos ardientes, su férrea voluntad y su vocación sublime. Govinda lo presentía. Este no será un brahman corriente, ni un oscuro funcionario de los sacrificios, ni un ávido comerciante de fórmulas mágicas, ni tampoco un orador vano y vacío, o un sacerdote malicioso. Sin embargo, tampoco será una mansa y estúpida oveja entre la masa del rebaño. No, y tampoco él, Govinda, quería ser así, un brahman como hay 10,000. Quería seguir a Siddhartha, el amado, el maravilloso. Y si Siddhartha un día se convertía en Dios, si un día entraba en el imperio de la luz, Govinda le seguiría entonces como su amigo, su acompañante, su criado, su escudero, su sombra. Todos querían así a Siddhartha, a todos daba alegría y gozo. No obstante, el propio Siddhartha no sentía alegría ni gozo de sí mismo. Su corazón no compartía ese júbilo general cuando andaba por los caminos rosados del jardín de higueras o se hallaba sentado a la sombra azul del bosque de la contemplación, cuando lavaba sus miembros en el diario baño propiciatorio y hacía sacrificios entre las profundas sombras del bosque de mangos. Incesantemente se le aparecían sueños y pensamientos en que veía la corriente del río, el brillo de las estrellas nocturnas, el resplandor del sol.
El ánimo se le intranquilizaba con pesadillas salidas del humo de los sacrificios, de los versos del Rig Veda, de las doctrinas de los viejos brahmanes. Siddhartha había empezado a alimentar el descontento en su interior. Comenzó por comprender que el amor de su padre, el cariño de su madre y también el afecto de su amigo Govinda no le harían feliz para toda la vida. No le satisfacía ni le bastaba. Había empezado a presentir que su venerable padre y los otros profesores, junto con los sabios brahmanes, ya le habían comunicado la parte más importante de su sabiduría. Adivinaba que ya habían henchido hasta la plétora el recipiente, y sin embargo el recipiente no se encontraba lleno. El espíritu no se hallaba satisfecho, el alma no estaba tranquila, el corazón no se sentía saciado. Las abluciones eran buenas, pero eran agua, no lavaban el pecado, no curaban la sed del espíritu, no tranquilizaban el temor del corazón. Los sacrificios y la invocación de los dioses eran excelentes, pero ¿lo eran todo? ¿Daban los sacrificios la felicidad? ¿Y qué sucedía con los dioses? ¿Realmente era Prajapati el creador del mundo? ¿No era el Atman lo único, lo indivisible? ¿Acaso los dioses no eran unos seres creados como yo y como tú, súbditos del tiempo, pasajeros? ¿Tenía sentido entonces ofrecer sacrificios a los dioses? ¿A quién más se debían ofrecer sacrificios y mostrar devoción que no fuera al único, al Atman? ¿Y dónde se podía encontrar el Atman? ¿Dónde vivía? ¿Dónde latía su corazón eterno? ¿Dónde sino en el propio yo, en nuestro interior, en lo indestructible que cada uno lleva dentro de sí? Pero ¿dónde se hallaba ese yo, este interior, este último? No es carne ni es hueso, no es pensamiento ni conciencia, así lo enseñan los grandes sabios. Entonces, ¿dónde? ¿Dónde se encontraba? ¿Existía otro camino para llegar al yo, al Atman, un camino que valía la pena buscar? Pero nadie enseñaba ese camino. Nadie lo conocía, ni el padre, ni los profesores y sabios, ni los sagrados ritos de los sacrificios. Todo lo sabían los brahmanes y sus libros religiosos. Lo conocían todo. Se habían preocupado de todo lo referente a la creación del mundo, al origen de la oración, de los elementos, de la aspiración, de la expiración, a las órdenes de los sentidos, a los hechos de los dioses. Sabían infinidad de cosas, pero ¿tenía algún valor saber todo eso si se desconocía al uno, al único, al más importante, al únicamente importante? Ciertamente, muchos versos de los libros sagrados, sobre todo los Upanishads de Samaveda, hablaban de ese interior y último, maravillosos versos. Tu alma es el mundo entero, se leía allí, y escrito está que el hombre, mientras duerme, durante el sueño profundo, entra en su propio interior y vive en el Atman. Qué maravillosa sabiduría entrañaban esos versos. Todo lo conocimiento de los grandes sabios se había reunido en esas palabras mágicas, puras como la miel de las abejas. No se debían menospreciar los enormes conocimientos que aquí se guardaban, reunidos por innumerables generaciones de sabios y penitentes que habían logrado no solo conocer este profundo saber, sino también vivirlo. ¿Dónde se encontraba el experto que era capaz de retener el Atman desde el sueño hasta el despertar, durante la vida, con cada paso, palabra y hecho? Siddhartha conocía a muchos brahmanes venerables, sobre todo a su padre, el puro, el sabio, el más reverenciado. Su padre era digno de admiración, su comportamiento resultaba sosegado y noble, su vida era pura, su palabra sabia, los pensamientos de su frente delicados y aristocráticos. Pero él,
que sabía tanto, vivía en la bienaventuranza, tenía la paz, ¿acaso no era también uno de los que buscan siempre, sedientos? ¿No necesitaba beber continuamente en las fuentes sagradas, en los sacrificios, en los libros, en los diálogos con los brahmanes? ¿Por qué él, que era irreprochable, tenía que lavar diariamente sus pecados, esforzarse cada día en la purificación, repetirla cotidianamente? ¿No estaba el Atman en él? ¿No fluía la primera fuente de su propio corazón? Esa primera fuente tenía que encontrarse en el propio yo. Era necesario poseerla. Todo lo restante era una simple búsqueda, un rodeo, un desvarío. Tales eran los pensamientos de Siddhartha, esa era su sed, su sufrimiento. A menudo pronunciaba las palabras de un Chandogya Upanishad. Quizás el nombre del Brahman sea Satyam. ¿Quién lo sabe con certeza? Entra diariamente en el mundo celestial. Siddhartha parecía estar a menudo cerca del mundo celeste, pero nunca lo había alcanzado completamente. Jamás había saciado la última sed. Tampoco ninguno de todos los más sabios que Siddhartha conociera y de cuyas enseñanzas disfrutó, había conseguido ese mundo celestial que apaga la sed eterna para siempre. Govinda, dijo Siddhartha a su amigo, Govinda, ven conmigo a la higuera de los banianos. Tenemos que practicar el arte de la meditación. Se fueron a la higuera de los banianos. Se sentaron. Aquí Siddhartha y 20 pasos más allá, Govinda. Acomodado y dispuesto a decir el Om, Siddhartha repitió el verso murmurando. Om es el arco, la flecha es el alma. La meta de la flecha es el Brahman, al que sin cesar se debe alcanzar. Cuando había pasado el tiempo acostumbrado para el ejercicio del arte de ensimismarse, Govinda se levantó. Se había hecho tarde. Ya era la hora de efectuar la ablución de la noche. Llamó a Siddhartha por su nombre. Siddhartha no contestó. Siddhartha se hallaba sentado, con la mirada fija en una meta lejana, con la punta de la lengua saliendo un poco entre los dientes, parecía que no respiraba. Así sentado, logrado el arte de ensimismarse, pensaba en el Om, enviaba su alma como una flecha hacia el Brahman. Un día por la ciudad de Siddhartha pasaron unos samanas, ascetas, peregrinos. Eran 3 hombres enjutos y apagados, ni viejos ni jóvenes, con hombros ensangrentados y llenos de polvo, casi desnudos, quemados por el sol, rodeados de soledad, forasteros y enemigos del mundo, extraños y flacos chacales en un reino de hombres. Tras ellos venía un ardiente hálito de silenciosa pasión, de servicio destructivo, de despersonalización implacable. Por la noche, después de la hora de la contemplación, Siddhartha declaró a Govinda: mañana de madrugada, amigo, Siddhartha irá con los samanas. Será un nuevo samana. Govinda palideció al oír tales palabras y al leer en la cara inmóvil de su amigo aquella decisión imposible de desviar, como la flecha disparada por el arco. De pronto, y con la primera mirada, Govinda se dio cuenta, esto es solo el principio. Ahora Siddhartha iniciará su camino, ahora empieza a despertar su destino, y con el suyo, también el mío, y se tornó lívido como la piel seca de un plátano. Siddhartha invocó: ¿te lo permitirá tu padre? Siddhartha le observó como uno que empieza a despertarse. Raudo como una flecha, leyó en el alma de Govinda, adivinó el miedo, advirtió la sumisión. Govinda afirmó en voz baja: no debemos malgastar palabras. Mañana de madrugada empezaré la vida de los samanas
no se hable más. Siddhartha entró en la habitación donde se encontraba su padre sentado encima de una estera de maguey y se colocó tras él y aguardó hasta que se diera cuenta de que alguien se hallaba a sus espaldas. El brahmán preguntó: ¿Eres tú, Siddhartha? Pues manifiesta lo que has venido a decirme. Empezó Siddhartha: Con su permiso, padre, he venido a comunicarte que deseo abandonar mañana tu casa para irme con los ascetas. Mi deseo es convertirme en un samana. Espero que mi padre no se oponga. El brahmán quedó en silencio y permaneció así tanto tiempo que por la pequeña ventana pasaron las estrellas y cambiaron su figura antes de que se rompiera el silencio de aquella habitación. Callado y sin moverse, el padre seguía sentado sobre la estera, y las estrellas pasaban por el cielo. Entonces declaró el padre: No es conveniente que un brahmán pronuncie palabras violentas y furiosas, pero la indignación estremece mi alma. No quiero oír de tu boca este deseo por segunda vez. Lentamente se levantó el brahmán. Siddhartha continuaba callado, con los brazos cruzados. ¿Qué esperas?, preguntó el padre. Siddhartha contestó: Tú ya sabes. Buscó su cama y se tendió en ella, lleno de ira. Después de una hora, el sueño no había conseguido cerrarle los ojos. Se levantó el brahmán, paseó de un lado a otro y por fin salió de la casa. A través de la pequeña ventana de la habitación, miró hacia el interior y vio a Siddhartha en el mismo sitio, con los brazos cruzados, pálido, con su clara túnica reluciente. El padre regresó a su lecho con el corazón intranquilo. Después de una hora sin conseguir conciliar el sueño, se levantó otra vez, paseó de un lado a otro, salió de la casa y observó que la luna había salido. A través de la ventana de la alcoba contempló el interior, y allí se encontraba Siddhartha sin haberse movido, con los brazos cruzados, con la luz de la luna reflejándose en sus desnudas piernas. Con el corazón abrumado, regresó a su cama y volvió después de una hora, de 2 horas, miró a través de la pequeña ventana y vio a Siddhartha a la luz de la luna, de las estrellas, en la oscuridad, y lo repitió a cada hora, en silencio. Miraba hacia la alcoba y veía que Siddhartha no se movía. Su corazón se llenó de ira, se colmó de intranquilidad, se saturó de miedo, se nutrió de pena. Y en la última hora de la noche, antes de que empezara el día, regresó, entró en el cuarto y observó al joven, que le pareció más alto, como un extraño. Siddhartha, invocó: ¿Qué esperas? Tú ya sabes. ¿Te quedarás siempre así y aguardarás hasta que se haga de día, hasta el mediodía, hasta la noche? Me quedaré así y esperaré. ¿Te cansarás, Siddhartha? Me cansaré. ¿Te dormirás, Siddhartha? No me dormiré. ¿Te morirás, Siddhartha? Me moriré. ¿Y prefieres morir antes que obedecer a tu padre? Siddhartha siempre ha obedecido a su padre. Así pues, ¿deseas abandonar tu idea? Siddhartha hará lo que su padre le diga. La primera luz del día entró en la habitación. El brahmán vio que las rodillas de Siddhartha temblaban. Sin embargo, en el rostro de su hijo no vio ninguna duda. Sus ojos miraban hacia muy lejos. Entonces el padre se dio cuenta de que Siddhartha ya, desde ahora, no se hallaba a su lado en su tierra. Ahora ya le había abandonado. El padre tocó el hombro de Siddhartha. Irás al bosque, dijo, y serás un samana. Si encuentras la bienaventuranza en el bosque, regresa y enséñamela. Si hallas el desengaño, vuelve y de nuevo sacrificaremos juntos ante los dioses. Ahora ve, besa a tu madre y dile a dónde vas. Ya es mi hora de ir al río a efectuar la primera ablución. Retiró la mano del hombro de su hijo y salió.
Siddhartha vaciló en el momento en que intentó andar. Dominó sus miembros, se inclinó ante su padre y se dirigió hacia su madre para obrar tal como le había pedido el progenitor. Con la primera luz del día, Siddhartha abandonó lentamente la silenciosa ciudad, con las piernas entumecidas aún. En la última choza apareció una sombra que se había escondido allí y que se unió al peregrinar. Era Govinda. «Has venido», declaró Siddhartha, sonriente. «He venido», repitió Govinda. Capítulo 2. Con los samanas. El mismo día, por la noche, alcanzaron a los ascetas, a los enjutos samanas, y les ofrecieron su compañía y obediencia. Fueron aceptados. Siddhartha regaló su túnica a un pobre de la carretera. Desde entonces solo vistió el taparrabos y la descosida capa de color tierra. Comió solamente una vez al día y jamás alimentos cocinados. Ayunó durante 15 días. Ayunó durante 28 días. La carne desapareció de sus muslos y mejillas. Ardientes sueños oscilaban en sus ojos, dilatados, en sus dedos huesudos crecían largas uñas y del mentón le nacía una barba reseca y despeinada. La mirada se le tornaba fría cuando una mujer cruzaba por su camino, la boca expresaba desprecio cuando atravesaba la ciudad con personas vestidas elegantemente. Vio negociar a los comerciantes y cazar a los príncipes. Presenció el llanto de los familiares de un difunto, advirtió cómo las prostitutas se ofrecían, cómo los médicos se preocupaban de los enfermos, cómo los sacerdotes determinaban el día de la siembra, se percató de que los amantes se querían, de que las madres daban el pecho a sus hijos, y todo ello no era digno de la mirada de sus ojos, todo mentía, todo apestaba, olía todo hipocresía, todo aparentaba tener sentido y felicidad y belleza, mas sin embargo, todo era ignorancia y putrefacción. Siddhartha tenía un fin, una meta única. Deseaba quedarse vacío, sin sed, sin deseos, sin sueños, sin alegría ni pena. Deseaba morirse para alejarse de sí mismo, para no ser yo, para encontrar la tranquilidad en el corazón vacío, para permanecer abierto al milagro a través de los pensamientos despersonalizados. Ese era su objetivo. Cuando todo el yo se encontrase vencido y muerto, cuando se callasen todos los vicios y todos los impulsos en su corazón, entonces tendría que despertar lo último, lo más íntimo del ser, lo que ya no era el yo, sino el gran secreto. Siddhartha permanecía en silencio bajo el calor vertical del sol ardiente de dolor, de sed, y se quedaba así hasta que ya no sentía dolor ni sed. Se hallaba en silencio durante la estación lluviosa. El agua corría desde su cabello hasta sus hombros, que sentían el frío hasta sus caderas y hasta sus piernas heladas, y el penitente continuaba así hasta que los hombros y las piernas ya no sentían frío, hasta que se acallaban. Se mantenía sentado en silencio sobre el bardal hasta que le goteaba sangre en la piel caliente y después de las úlceras, y Siddhartha continuaba erguido, inmóvil, hasta que ya no le goteaba la sangre, hasta que nada le punzaba, hasta que nada le quemaba. Siddhartha estaba sentado con rigidez y trataba de ahorrar aliento, de vivir con poco aire, de detener la respiración. Aprendí a tranquilizar el latido de su corazón con el aliento y aprendí a disminuir los latidos de su corazón hasta que eran mínimos, casi nulos. Instruido por el más anciano samana, Siddhartha se entrenaba en la despersonalización, en el arte de ensimismarse según las nuevas reglas de los samanas. Una garza voló sobre el bosque de bambú y Siddhartha absorbió a la garza en su alma, voló con ella sobre el bosque y las montañas, era garza, comía peces, sufría el hambre de la garza, hablaba el idioma de la garza, sentía la muerte de la garza,
Un chacal muerto se hallaba en la orilla arenosa y Siddhartha entraba en el cadáver. Era chacal muerto, yacía en la playa, se hinchaba, apestaba, se descomponía, sintióse descuartizado por las hienas, decapitado por los cuervos, se tornó esqueleto y polvo y el vendaval se lo llevó. El alma de Siddhartha regresó, había muerto, se había convertido en polvo, había probado la triste borrachera del ciclo, ahora guardaba con una sed nueva, como un cazador, el hueco donde podría escapar del ciclo, donde empezarían el fin de las causas y de la eternidad del dolor. Mataba sus sentidos, destrozaba su memoria, salía de su ser, yo, y entraba en 1000 configuraciones extrañas. Era animal, carroña, piedra, madera, agua, y cada vez se encontraba a sí mismo al despertar. Brillaba el sol o la luna, de nuevo era él, se movía en el ciclo, sentía sed, vencía la sed y volvía a tener sed. Siddhartha estudió mucho con los samanas, aprendió a andar por diversos caminos para alejarse del yo, anduvo por el camino de la despersonalización a través del dolor, a través del sufrimiento voluntario y del vencimiento del dolor, del hambre, de la sed, del cansancio. Caminó por la despersonalización a través del pensamiento, de vaciar la mente de toda imaginación. Se enteró de estos y otros métodos 1000 veces, abandonó su yo, durante horas y días permanecía en el no yo. Pero aunque los caminos se alejaban del yo, su final conducía siempre de nuevo hacia el yo. Aunque Siddhartha huyó 1000 veces del yo, permanecía en el vacío, en el animal, en la piedra, no podía evitar el regreso, como era imposible escapar de la hora en que vuelve uno a encontrarse bajo el brillo del sol o de la luz de la luna, en la sombra o en la lluvia. Y de nuevo era el yo y Siddhartha, y sentía otra vez la tortura del ciclo impuesto. A su lado vivía Govinda, su sombra, iba por los mismos caminos, se sonreía a los mismos ejercicios. Pocas veces hablaban juntos de otra cosa que no fuera lo que exigía el servicio y los ejercicios. A veces los dos paseaban por los pueblos para pedir alimentos para ellos y sus profesores. ¿Qué piensas, Govinda?, inquirió Siddhartha en ocasión de una de esas salidas. ¿Crees que hemos adelantado? ¿Hemos logrado algún fin? Govinda contestó: hemos aprendido y seguiremos aprendiendo. Tú serás un gran samana, Siddhartha. Has aprendido rápidamente todos los ejercicios y a menudo has dejado admirados a los viejos samanas. Algún día serás un santo, Siddhartha. Y Siddhartha replicó: no soy de la misma opinión, amigo. Lo que pasa el día de hoy he aprendido de los samanas. Govinda lo hubiera podido aprender más rápidamente y con mayor sencillez en otro lugar. Se puede aprender en cualquier taberna de un barrio de prostitutas, amigo mío, entre arrieros y jugadores. Govinda exclamó: Siddhartha, ¿quieres burlarte de mí? ¿Cómo hubieras podido aprender el arte de abstraerte, de contener la respiración, de insensibilizarte contra el hambre y el dolor, allí, entre los miserables? Y hasta aquí por hoy dejamos la lectura de este maravilloso libro, Siddhartha, de Hermann Hesse, para seguir con la lectura el día de mañana. Les invito a seguir escuchando, a dar un me gusta si es que les gustó y también a comentar si ya lo habían leído, si es la primera vez y qué les pareció. Nos seguimos escuchando mañana en otro programa de este canal, Imagínate con Itziar.